Buenos días. El día de hoy vemos cómo David lleva el arca a Jerusalén. Pero para que esto ocurra, pues han pasado otras cosas. Por ejemplo, Jerusalén no había sido conquistada. Y aunque se encontraba dentro del territorio de Judá y varias veces los de Judá habían intentado conquistarla, pues no lo habían logrado. Y Jebús o Jerusalén fue conquistada finalmente y únicamente por David. Y en este momento, aunque ellos se habían reído de David, como dijeron, ay, pues aquí han venido muchas veces a conquistarla y no han podido. Y básicamente vamos a defendernos con los ciegos, con los que no podían pelear tanto. Pero David sí la conquistó. Algo muy especial que se ve en estos capítulos es que David consulta nuevamente a Dios para ver cómo atacar, para ver cómo actuar en esta conquista. Y Dios le dice exactamente cómo. Y hay un detalle en un versículo que dice justamente, mira, vas a hacer esto, esto y esto. Y así Jehová va a guiar la batalla. Es decir, si tú obedeces estos pasos, tú estás siguiendo a Jehová de los ejércitos, al Dios que va a pelear por ti, al Dios que va a dirigir esta batalla. Y esto me parecía muy especial que lo remarcara en este versículo, porque aunque David constantemente consultaba al Señor en cómo atacar, en cómo conquistar, en cómo ganar una batalla y si ir o no ir, en este versículo Dios deja muy claro por qué David gana. David gana porque es que el que pelea es Dios, porque David está obedeciendo lo que Dios le dice. Claro, él le pregunta, pero no le pregunta con el interés de bueno, a ver qué dices tú y entonces a ver qué decido yo hacer de acuerdo a lo que tú digas. No. David le pregunta y David hace tal cual Dios le dice. Y entonces, ¿quién es el que está peleando? ¿Quién es el que va al frente? Dios. Y aunque David es el rey, y justamente en este punto es algo muy especial porque cuando van a elegir un rey, Dios le dice a Samuel, mira, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como Dios, como el rey del pueblo. Pero es muy bonito ver que David, que es el rey, ungido por Dios, para gobernar durante la mayor parte de su vida y de su vida de guerrero, porque él fue muy guerrero, él consulta a Dios y él se deja guiar por Dios y él obedece lo que Dios le dice. Y le va bien. David conquistó la mayor parte del territorio que tuvo Israel en toda su historia. David y Salomón tuvieron el mayor territorio. Y unos capítulos antes, unos libros antes, hemos visto que Dios les había prometido una tierra muy extensa. Pero les dijo, la van a ir conquistando poco a poco, porque los enemigos los pueden destruir, entonces los vamos a dejar para que ellos los protejan de los bandidos del desierto. Y poco a poco ustedes van conquistando cada una de las ciudades, cada uno de los territorios y van ampliando el territorio a medida que ustedes van creciendo. Pero tanto en el libro de Josué, de Jueces, no se lo tomaron tan en serio, ni siquiera Saúl. David sí. David iba donde Dios le decía y David conquistó la mayor parte del territorio y el territorio llegó a ser grande, grande como Dios quería dárselo, porque David se dejaba guiar por Dios y Dios era el que estaba al frente del ejército y él era ese Jehová de los ejércitos, el que está adelante, el que dirige y el que guía las batallas, el que le hace ganar, el que le dice cómo hacerlo, y es que él es Dios y él, siendo Dios, sabe cómo va a actuar el enemigo. Entonces le está, digamos, soplando a David, le está diciendo, oye, mira, van a actuar así, 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 tú te metes por este lado y por ese lado los vas a pillar de sorpresa y vas a ganar. O sea, conociendo a Dios, qué mejor guía para hacer cualquier cosa en nuestra vida que dejarnos dirigir por Dios. Porque Él sí conoce todo lo que va a pasar. Él conoce cómo va a actuar las otras personas, cómo van a actuar. Él conoce cada movimiento de los demás. Él conoce lo que es mejor para nosotros y Él sabe
cuándo y cómo darnos lo que Él quiere darnos. Es que Él es Dios. Y si nosotros somos conscientes de cómo es Dios, y yo creo que por eso están todas estas historias en la Biblia, para que conozcamos cómo es Dios y no tengamos miedo de confiar en Él y de dejarnos guiar completamente por Dios. Y qué especial es ver en David esto, y que Dios haya dejado en la palabra de Dios un versículo como este, diciendo justamente: Dios es el que iba al frente, Dios es el Jehová de los ejércitos, Él es el general, Él es el que va abriendo camino, Él es el que va batallando, el que va luchando por los demás van detrás, siendo guiados por el mismo Dios. El Dios que les ha prometido esa tierra, el Dios que sabía cómo dárselo, el Dios que quería, destruir a los demás porque ellos no lo habían conocido ni le habían seguido a Dios. Así que, qué especial conocer a Dios, dejarnos guiar por Dios, pedirle a Él que guíe nuestra vida, que Él nos guíe en cada movimiento, que Él nos guíe por dónde debemos ir, que nos guíe qué trabajo debemos escoger, qué carrera debemos escoger, qué esposo o esposa debemos escoger. Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Lo sabe mejor que nuestros padres, lo sabe mejor que la persona más sabia del mundo. ¿Y por qué no nos dejamos guiar por Él? Este es un bello ejemplo. Y David estaba tan seguro que él iba a conquistar Jerusalén porque él sabía detrás de quién iba. Detrás de quién iba. Él no iba adelante, él iba detrás de Dios. Obviamente todo el pueblo y sus guerreros iban detrás de él y le seguían. Y de hecho en muchos pasajes se ve como el pueblo lo afama, lo aclama y lo reconoce con autoridad, porque es que Dios está con él, porque Dios le está ayudando y le está guiando en todo y él se está dejando guiar. Y sí, allí ocurren cosas que no son tan agradables, pero bueno, vemos a Dios guiar a David en cada paso. Cuando él conquista Jerusalén, él quiere llevar el arca. Y en cierto momento David se enoja porque muere una persona que intenta proteger el arca. Y allí también nos habla de Dios, nos habla de su santidad, nos habla de su pureza y nos habla de que lo que Él dice es en serio. Y debemos obedecerlo así. Así como David se dejaba guiar por Dios, también hay que obedecerlo en las cosas que no nos gustan tanto. Hoy en día está de moda lo auto. Tú eres valiente, tú eres poderosa, tú eres no sé qué. Y un montón de cosas. Pero delante va Dios. Y si delante nos ponemos nosotros, las cosas no van tan bien. No somos tan autosuficientes como pensamos o queremos. No somos tan valientes como pensamos o queremos. Necesitamos a Dios. Y quizás nos da rabia cosas que Él manda y nosotros no queremos hacer, porque como somos tan valientes y tan autosuficientes y tan autoconfiados, entonces choca contra nuestro orgullo. Pero David reflexionó y después de eso vino con toda y dijo: me voy a llevar este arca y lo voy a poner allá donde le he preparado un lugar. Y dieron los sacerdotes 6 pasos, se habían arrancado apenas y David ya había parado para ofrecer un holocausto a Dios en ofrenda, como gratitud a Dios por poder llevar el arca al lugar en el que luego fue el templo, allí en la ciudad de David, allí en el donde actualmente sigue el lugar del templo. Así que es muy especial dejarse guiar por Dios, y si hay cosas que no nos gustan o que no nos parece, confiar que el que sí sabe es el que está mandando y lo sabe por nuestra protección, lo sabe por nuestro bienestar, y como pasó con el arca allí en la casa de Obed-edom, bendecir nuestra familia con la obediencia. Que Dios nos ayude a conocerlo, a seguirlo y a seguirlo de cerca, y que Él sea el que dirige todo lo que hacemos. Gracias a Dios porque tenemos un Dios cercano, tan cercano como tú quieras que Él esté de ti. Dios te bendiga este día.